Hay deportes donde el dolor es una señal de alarma y hay deportes donde el dolor se interpreta como una prueba de carácter. El tenis pertenece al segundo grupo. Desde fuera, el sufrimiento físico suele presentarse como una virtud. Jugar con molestias, competir tocado, resistir partidos largos pese al dolor. Todo eso forma parte de una narrativa ampliamente aceptada, celebrada incluso. Pero el mensaje es claro. Aguantar es sinónimo de compromiso, de profesionalidad, de grandeza competitiva. Pero esa narrativa tiene una consecuencia profunda y rara vez cuestionada. Normaliza el daño. En el tenis profesional, jugar lesionado no es una excepción heroica. Es una práctica estructural. Ocurre en el circuito Challenger, ocurre en el ATP Tour y ocurre de forma más sofisticada en la élite. La diferencia no está en si se juega lesionado o no, sino en cómo se gestiona el dolor y quién puede permitirse parar. Y este es el quid de la cuestión. Durante años, el tenis ha construido una cultura donde el cuerpo se trata como un recurso que debe rendir incluso cuando envía señales claras de agotamiento. Esa cultura no nace de la nada. Se alimenta de historias repetidas, de imágenes icónicas y de un lenguaje que convierte el sufrimiento en mérito. Jugar con dolor se presenta como algo distinto a estar lesionado. Esa distinción es clave. En el discurso habitual, el dolor se trivializa, se asume como parte del oficio. La lesión, en cambio, se considera un límite, pero solo cuando ese límite es evidente, incapacitante o imposible de disimular. En la práctica, esa frontera es mucho más difusa. Médicos deportivos que han trabajado con tenistas profesionales coinciden en un punto incómodo. La mayoría de jugadores compite durante gran parte de su carrera con algún tipo de dolor crónico. Tendinitis, sobrecargas, inflamaciones persistentes, molestias articulares. No siempre se trata de lesiones agudas, pero sí de daños acumulativos que gestionados de forma agresiva acaban convirtiéndose en problemas mayores. El sistema no empuja explícitamente a jugar lesionado, porque no hace falta. Lo hace de forma indirecta. El calendario es denso, el ranking penaliza las pausas y el dinero depende de jugar. Parar no es una decisión médica aislada, es una decisión económica, deportiva y existencial. Aquí es donde el mito del sacrificio se vuelve peligroso, porque no todos los jugadores sacrifican lo mismo ni en las mismas condiciones. Para algunos, parar 2 meses implica perder forma, pero para otros implica perder acceso a torneos, patrocinadores y estabilidad económica. En ese contexto, el cuerpo deja de ser algo que se cuida a largo plazo y se convierte en algo que se administra semana a semana. Gestionar el dolor pasa a ser parte del trabajo. Antiinflamatorios antes de entrenar, analgésicos después de competir, fisioterapia rápida entre partidos, infiltraciones cuando el dolor amenaza con impedir jugar. Y todo esto no ocurre en la clandestinidad. Ocurre a plena luz, integrado en la rutina profesional. Y cuanto más alto es el nivel, más sofisticada es la gestión. En la élite, el jugador cuenta con equipos médicos que monitorizan cargas, ajustan tratamientos y toman decisiones estratégicas. En los circuitos medios y bajos, esa gestión es mucho más precaria. Menos recursos, menos seguimiento y más decisiones tomadas desde la urgencia. Pero el resultado es el mismo. El dolor se vuelve normal. Es que muchos jugadores jóvenes aprenden muy pronto que competir con molestias no solo es aceptable, sino esperado. El mensaje implícito es que para quien pierde terreno. Y en un deporte individual, donde todo depende de uno mismo, ese miedo pesa más que cualquier recomendación prudente. Con el tiempo, esa lógica se internaliza. Es que el jugador deja de preguntarse si debería jugar y empieza a preguntarse cuánto puede aguantar. Ese cambio de pregunta es fundamental, porque cuando el objetivo ya no es estar sano, sino resistir un poco más, el cuerpo deja de marcar el ritmo, lo marca el calendario. Y a partir de ahí, las consecuencias no siempre son inmediatas. Muchos jugadores compiten años en ese estado intermedio, acumulando pequeñas lesiones que no aparecen en titulares, pero que condicionan entrenamientos, patrones de movimiento y decisiones tácticas. Hasta que un día, el cuerpo presenta la factura completa. En ese punto, el relato suele simplificarse. Lesiones, mala suerte, desgaste. Pero lo que hay detrás casi nunca es un accidente puntual. Es un proceso largo, sostenido y normalizado.
Y entender ese proceso es esencial para comprender por qué tantos jugadores llegan rotos a etapas relativamente tempranas de su carrera, o por qué otros siguen compitiendo cuando médicamente no sería lo más recomendable. Y aquí me viene a la cabeza el caso de Murray, que incluso habiéndose operado de la cadera para el día de mañana poder andar, vuelve a la competición. Es que a partir de aquí, el relato se vuelve más incómodo, porque ya no hablamos solo de cultura, hablamos de sistema médico, de decisiones compartidas, de incentivos y de silencios. Y de una pregunta que atraviesa todo el tenis profesional, aunque pocas veces se formule en voz alta. ¿Quién protege realmente el cuerpo del jugador cuando parar es el mayor riesgo de todos? Esa pregunta, ¿quién protege realmente el cuerpo del jugador cuando parar es el mayor riesgo?, no tiene una respuesta sencilla, porque en el tenis profesional la responsabilidad está fragmentada. El cuerpo del jugador es, al mismo tiempo, su herramienta de trabajo y su único capital, pero la toma de decisiones sobre ese cuerpo rara vez es completamente individual. Intervienen médicos, entrenadores, fisioterapia, agentes, calendarios y, sobre todo, incentivos invisibles. Para entender cómo se llega a normalizar el juego lesionado, hay que observar cómo funciona el sistema médico real del tenis, lejos de la imagen idealizada de cuidado integral, especialmente en esas etapas pre-ATP Tour, de circuito Challenger. Es que en el tenis profesional no existe una estructura sanitaria centralizada que acompañe al jugador durante toda la temporada. Cada torneo cuenta con su propio equipo médico, disponible para atender urgencias y ofrecer tratamientos básicos. Muy simples, pero el seguimiento longitudinal del cuerpo depende casi siempre del entorno privado del jugador. Es que en la élite ese entorno puede ser amplio y sofisticado, pero fuera de ella suele ser mínimo o prácticamente inexistente. Un jugador del circuito Challenger o del ranking medio del ATP no viaja con un médico personal. Incluso hay muchos jugadores del ATP que tampoco lo hacen. En muchos casos, tampoco con un fisioterapeuta fijo. Depende de los servicios del torneo, de tratamientos puntuales y de decisiones tomadas sobre la marcha. Y eso condiciona enormemente cómo se gestiona una molestia. Cuando aparece el dolor, la primera pregunta no suele ser ¿qué tengo? Suele ser ¿puedo jugar? A partir de ahí, se abre un abanico de soluciones que buscan permitir competir, no necesariamente curar. Antiinflamatorios no esteroideos para reducir el dolor y la inflamación, vendajes funcionales para limitar el movimiento, sesiones rápidas de fisioterapia entre partidos y, como decía antes, en algunos casos infiltraciones. Es que las infiltraciones ocupan un lugar especialmente delicado en este sistema. Creo que es una palabra que todos podemos asociar directamente a Rafa Nadal, por ejemplo. No son ilegales, no son clandestinas, son una herramienta médica legítima cuando están bien indicadas. El problema no es su existencia, sino su uso como solución recurrente. Muchos jugadores han reconocido que en momentos claves de su carrera se infiltraron para poder competir sabiendo que el problema de fondo seguía ahí. La infiltración no cura el tejido dañado, simplemente bloquea el dolor durante un tiempo. Eso permite jugar, pero también puede permitir que el daño se agrave. Es como que el cuerpo te habla y le ponemos una venda en la boca. Aquí aparece una tensión constante entre corto y largo plazo. El corto plazo es el partido de hoy, el torneo de esta semana, los puntos que se defienden. El largo plazo es un cuerpo que debería durar 10 o 15 años más. El sistema empuja, de forma silenciosa, a priorizarlo primero. En este contexto, muchos jugadores desarrollan una relación instrumental con su propio cuerpo. Dejan de escucharlo como una fuente de información y empiezan a verlo como algo que hay que convencer para que aguante. El lenguaje interno cambia. No estoy lesionado, solo cargado, no es grave, puedo jugar, después del torneo paro. Ese después se va posponiendo. Y cuando se habla con médicos deportivos que han trabajado en el circuito, aparece un patrón muy claro. Los jugadores suelen llegar tarde a la lesión grave. No porque no la sientan, sino porque la han atravesado durante meses en forma de molestias tolerables. Ese retraso no es ingenuo, es estratégico. Parar a tiempo implica aceptar una pérdida inmediata, torneos no jugados, puntos no defendidos, ingresos no percibidos. Seguir implica apostar a que el cuerpo resistirá una semana más. Muchas veces lo hace, hasta que no lo hace.
En la élite, este dilema adopta una forma más sofisticada, pero no desaparece. Jugadores con grandes equipos médicos también han hablado abiertamente de competir durante años con dolor crónico. La diferencia es que allí el dolor se gestiona mejor, se planifica y se dosifica. Pero la lógica de fondo es la misma. El calendario manda. El tenis no tiene temporadas cortas, de hecho cada vez son más largas y los jugadores se quejan por un calendario amplio, pero cuando en Doha les ofrecen millones por aumentar una semana de torneos, todos van. No tiene pausas reales obligatorias. Un jugador puede competir prácticamente todo el año y el ranking recompensa la continuidad. Incluso cuando existen semanas de descanso teóricas, como decía, la presión por defender puntos o aprovechar oportunidades, especialmente económicas, empuja a muchos a reducirlas al mínimo. En ese escenario, parar se percibe como una debilidad competitiva. Y esa percepción no solo viene del entorno, se interioriza. Muchos jugadores han contado que incluso cuando un médico les recomendaba descanso, sentían culpa por no jugar, culpa por perder ritmo, culpa por dejar pasar una semana, culpa por no aprovechar una oportunidad. El cuerpo entonces deja de ser un límite claro, se convierte en una negociación constante. Esa negociación tiene un coste acumulativo. Tendones que nunca se recuperan del todo, articulaciones que pierden movilidad y dolencias que se cronifican. Y cuando finalmente aparece la lesión grave, la que obliga a parar de verdad, el impacto no es solo físico, es mental. El jugador siente que ha fallado en la gestión de su carrera, aunque en realidad ha seguido exactamente las reglas implícitas del sistema. Y aquí es donde el relato épico del sacrificio muestra su lado más oscuro. Porque el mismo comportamiento que se celebra cuando hay victorias se convierte en imprudencia cuando el cuerpo ya no responde. Se habla de mala suerte, de fragilidad, de desgaste inevitable, pero rara vez se habla del proceso que llevó hasta ahí. Y sin embargo, ese proceso es común, repetido y sistémico. A partir de este punto, la historia suele bifurcarse. Algunos jugadores consiguen reconstruirse, adaptar su juego, gestionar mejor su calendario, pero otros no vuelven a ser los mismos, y muchos terminan retirándose antes de lo previsto, con la sensación de que su cuerpo se rompió antes de tiempo. No porque no supieron cuidarlo, sino porque cuidarlo del todo no siempre era compatible con seguir compitiendo. Y ahí aparece la pregunta final, la más incómoda, la que casi nunca se plantea mientras la carrera está en marcha. ¿Cuántos cuerpos se sacrifican para sostener un sistema que solo celebra a los que llegan sanos al final? Cuando se baja del plano estructural al plano individual, el patrón no se rompe, se confirma. Las trayectorias concretas no contradicen el sistema, lo encarnan. En la élite, el caso de Rafa Nadal es probablemente el más citado y paradójicamente el más mal interpretado, porque durante años su relación con el dolor ha sido presentada como una historia de épica y superación. Infiltraciones en el pie, problemas crónicos, limitaciones físicas asumidas como parte del día a día. El propio Nadal ha explicado en múltiples ocasiones que convivía con dolor constante y que muchas veces competía sin saber si su cuerpo aguantaría el partido completo. Pero lo relevante no es la heroicidad del relato, sino la normalización que produce. Cuando el mayor referente del tenis contemporáneo habla abiertamente de jugar infiltrado, el mensaje implícito para el resto del circuito es claro: aguantar es parte del trabajo. Lo que para él es una gestión médica de alto nivel, para otros se convierte en una imitación precaria, sin los mismos recursos ni márgenes de seguridad. En un plano distinto, pero igualmente revelador, está el caso de Kevin Anderson. Anderson alcanzó finales de Grand Slam y se consolidó en la élite, pero su carrera estuvo marcada por una sucesión constante de lesiones. Rodilla, codo, espalda, periodos largos de recuperación seguidos de regresos apresurados. En entrevistas posteriores a su retirada, reconoció que muchas veces volvió antes de estar plenamente recuperado, impulsado por la presión competitiva y la sensación de que cada ausencia prolongada le hacía perder terreno irrecuperable. Y es que es aquí donde aparece una constante. Incluso con ranking alto y recursos, parar completamente es percibido como un riesgo. Si bajamos un escalón más, el caso de Janko Tipsarevic es especialmente esclarecedor, porque él mismo ha reflexionado sobre ello con una honestidad poco habitual. Tipsarevic ha hablado de cómo llegó a normalizar el dolor hasta el punto de dejar de distinguir entre molestias asumibles y lesiones reales. Ha contado que hubo temporadas enteras en las que jugaba infiltrado
No porque quisiera forzar su cuerpo, sino porque sentía que parar significaba renunciar a todo lo que había construido. En su relato, el dolor no aparece como una heroicidad, sino como una trampa progresiva. Cada semana jugaba un poco tocado. Parecía razonable. El problema fue el efecto acumulativo. Cuando el cuerpo dijo basta, ya no había margen de maniobra. Fuera del foco mediático, este patrón se repite con menos glamour y más crudeza. Jugadores del circuito Challenger y del ranking medio han explicado que en muchas ocasiones la decisión de jugar lesionado no pasa por una valoración médica compleja, sino por una pregunta muy simple. ¿Puedo moverme lo suficiente como para competir? Si la respuesta es mínimamente afirmativa, se juega. La diferencia es que aquí no hay equipo multidisciplinar que monitorice cargas ni planes de recuperación a largo plazo. Hay soluciones inmediatas para llegar al partido. Antiinflamatorios diarios, con mucha suerte, sesiones de fisioterapia aceleradas y vendajes que limitan movimientos naturales. Todo ello sostenido durante meses. El resultado es una relación distorsionada con el cuerpo. El jugador aprende a desconfiar de las señales de alarma y a interpretar el dolor como ruido de fondo. Solo cuando el dolor impide ejecutar gestos básicos se acepta la gravedad. Y siempre se llega tarde. En muchos casos, la retirada llega no por una lesión puntual devastadora, sino por la suma de muchas pequeñas decisiones razonables tomadas bajo presión. Aquí es donde el relato cambia de tono. Porque cuando la carrera termina, la épica desaparece. Ya no hay partidos que ganar, ya no hay puntos que defender, y el cuerpo queda. Muchos exjugadores han descrito la etapa posterior a la retirada como un proceso de reaprendizaje corporal. Volver a moverse sin dolor constante, a entrenar sin miedo, a distinguir entre cansancio y lesión, y algo que paradójicamente habían perdido durante años de profesionalismo. Ese proceso suele ir acompañado de una revisión crítica de la carrera, no desde el arrepentimiento, sino desde la comprensión. Entender que muchas decisiones no fueron errores individuales, sino respuestas lógicas a un sistema que premia la continuidad por encima de la salud. El tenis, como otros deportes individuales, no obliga explícitamente a jugar lesionado, pero hace muy caro no hacerlo. Y ese coste no siempre se paga durante la carrera. Muchas veces, o prácticamente siempre, se paga después. Cuando se observan todas estas trayectorias en conjunto, desde la élite hasta el Challenger, aparece una conclusión incómoda pero clara. El tenis profesional no está diseñado para preservar cuerpos, sino para maximizar rendimiento en el presente. La salud a largo plazo queda relegada a un segundo plano, confiando en que cada jugador gestione su propio límite. Algunos lo consiguen, pero otros no. Y entre ambos extremos hay una enorme mayoría que convive con el daño como parte inevitable del oficio. Entender esto cambia la forma de mirar el tenis, ya no como una sucesión de gestas individuales, sino como un sistema que exige sacrificios continuos y silenciosos. Y deja una última pregunta, quizá la más difícil de todas. Si el precio del éxito es un cuerpo roto, ¿cuántos cuerpos aceptamos romper sin preguntarnos si el sistema podría ser distinto? Al final, cuando se observan todas estas historias juntas, las visibles y las invisibles, las de la élite y las del circuito medio, el patrón se vuelve imposible de ignorar. El tenis profesional no rompe cuerpos por accidente, los desgasta por diseño. No porque sea cruel, sino porque está construido sobre una lógica muy concreta. Competir siempre, rendir ahora, sostener el ranking. Todo lo demás, la salud a largo plazo, el bienestar futuro, el cuerpo que quedará después, queda subordinado a ese presente continuo. El problema no es que existan jugadores dispuestos a sacrificarse. Eso ha existido siempre. El problema es que el sistema necesita que ese sacrificio sea habitual para funcionar como funciona. Mientras el calendario no permita pausas reales, mientras el ranking castigue más la ausencia que el bajo rendimiento, mientras el dinero dependa casi exclusivamente de jugar cada semana, la decisión de parar nunca será neutral. Siempre será una apuesta arriesgada. Por eso jugar lesionado deja de ser una excepción y se convierte en la norma, no porque los jugadores sean inconscientes, sino porque son racionales dentro de un entorno que premia la resistencia. La narrativa heroica del sacrificio ha servido durante años para maquillar esta realidad. Convertir el dolor en épica permite no hacer preguntas incómodas. Permite celebrar al que aguanta sin preguntarse cuántos no llegan porque su cuerpo no lo permitió.
Y cuando el cuerpo finalmente se rompe, el relato cambia. Ya no hay épica, porque hay silencio. La carrera se explica en términos de mala suerte, fragilidad o desgaste inevitable. Rara vez se conecta ese final con las decisiones acumuladas, con las presiones estructurales, con un sistema que empuja a competir incluso cuando el cuerpo pide otra cosa. Quizá por eso, muchos jugadores, al retirarse, hablan de alivio antes que de tristeza. No porque hayan dejado de amar el tenis, sino porque han dejado de vivir en tensión constante con su propio cuerpo. El tenis profesional enseña muchas cosas valiosas: disciplina, resiliencia, autoconocimiento, pero también enseña, a veces demasiado bien, a ignorar señales, a normalizar el dolor y a posponer el cuidado personal en nombre de un objetivo que siempre se desplaza un poco más adelante. Entender esto no es atacar el deporte, es mirarlo con honestidad. Porque solo desde esa honestidad se puede empezar a pensar en modelos distintos, calendarios más humanos, narrativas menos tóxicas, decisiones médicas menos condicionadas por el miedo a desaparecer. Mientras tanto, el precio del cuerpo seguirá pagándose en silencio, partido a partido, temporada tras temporada. Y quizá el primer paso para cambiar algo sea este: dejar de aplaudir automáticamente al que juega roto y empezar a preguntarnos por qué tuvo que hacerlo.